Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y ahí sigue algo que me fascina, que es lo que queremos llegar aquí. Lean conmigo la parte B. Pero la iglesia, Hechos 2:5. Ah, sí. A ver, ¿no están leyendo conmigo? Pero la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar, ¿qué? Oración a Dios. Sáquenme en ese perro, que los perros hay que estar fuera. Sáquenlo para allá para el solar, si es de río un hermano, para que no lo vayan por allá a fregar, lo sacan para allá para el solar, pero sí. Porque a veces los hermanos traen perros, entonces lo pueden sacar para allá para que el perrito no se pierde por allá o algo, no a pesar. Bueno, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito el nombre del Señor. La Biblia habla acá de que la iglesia oraba sin cesar. O sea, constantemente estaban orando, o haciendo oración por Pedro, porque estaba encarcelado. Pedro necesitaba que Dios interviniera y liberara a Pedro. Entonces, por eso el tema que les quiero regalar en esta hora, lo he titulado La oración trae libertad. ¿Cómo se llama el tema? La oración trae libertad. Y es importante que entendamos algo, escuchen. Porque a veces perdemos de vista lo que somos. Nosotros también somos seres espirituales. En el momento que el Espíritu Santo entró en nosotros, nos convertimos en seres espirituales. Por tanto, lo espiritual no debe ser ajeno para nosotros, escuchen. De hecho, debe ser lo primero. Pablo le dijo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, va a terminar como, aquí se puede el versículo. ¿No acuerdan? Por la carne. Y eso es lo que pasa. Nosotros en la iglesia a veces, en vez de avanzar, terminamos es en la carne, aferrados a las cosas de la carne, a las cosas del mundo. Y por eso no crecemos. Y por eso cualquier cosa nos afecta, nos mata, porque estamos en la carne. Pero aquel que vive en el Espíritu, ni el mismo diablo lo afecta. Aunque no lo crean. Pero es así. Ni el mismo diablo me puede afectar porque yo vivo en el Espíritu. ¿Sí? Y vivir en el Espíritu también es entender las cosas espirituales, que son reales, como las vamos a ver ahora. Hay una canción que me gusta mucho, que titula Aquí estás. Y vamos a escuchar un momentico y a ver un medio minuto, de esto, que dice, aunque no puede haber, está sobrando. Y reitera, siempre estás sobrando. ¿Sí la han oído? Vamos a mirarlo un momentico, por favor. Listo, amén. Gracias, muchachos. Aunque no pueda haber, está sobrando. Usted tiene que creer eso. Y aquí es donde aparece la oración. La oración hace que el mundo espiritual se active. Y entonces donde Dios abre caminos y cumple las promesas. Y Él siempre va a estar obrando. Creo que esa canción de fondo, suavecito por allá, sin que intervenga mucho, de fondo solamente. Entonces, porque tenemos que entrar a eso. ¿Y qué nos introduce en la vida, en el mundo espiritual? La oración. Si hay algo espiritual que sucede en nuestras vidas, es orar. ¿Cuántos lo creen? Por eso, para el que no conoce al Señor, eso es una locura, ¿eh? Ve ese loco allá que está en cuatro patas. O mira allá encerrado hablando, o mire qué hace. Pero nosotros sabemos que la oración es la que nos introduce al mundo espiritual y nos deja realmente ver el mundo espiritual, que es real. Entonces, porque muchas cosas, escuchen, por no decir todas, suceden primero en el mundo espiritual
y luego se materializan. Muchas cosas en este momento están sucediendo en el mundo espiritual. Dios está obrando y no vemos, pero Dios está obrando poderosamente. Usted tiene que creerlo. La oración nos introduce en esa realidad que es bonita y que es real, seguro. Esto no es un mito, es una realidad. Y todo esto que le estoy hablando, Dios a través de su misma palabra, escuche, nos los recrea o nos los materializa, hace que lo podamos ver. El mismo Pedro, ahora vamos a mirar que el mismo Pedro lo dice. Yo pensé que esto era una visión, pero esto es real. ¿Sí? Lo dice, ahora vamos a ver. Todo eso está relacionado con el poder de la oración, con lo que hace la oración en nuestra vida. Por eso usted quiere ver a un creyente aburrido, triste, amargadito toda hora, poca oración. Poca oración. El hombre casi no ora, esa mujer casi no ora. Se dedica a mirar lo exterior, pero no mira lo espiritual. Y por eso mantiene así. Pelea con el que sea a la hora que sea. ¿Sí? Hace como la mujer, ya le he contado, pero algunos no. La mujer santanderiana, aquí hay una santanderiana, me perdona. Pero dicen, ¿no? Que la mujer santanderiana iba con el marido bajando allá a Bucaramanga, se quedaron sin frenos y el marido le dice, mira, nos matamos. Dice, cuando quiera, desgraciadito, cuando quiera nos matamos. ¿Por qué? Porque falta de oración. Y la toca enseguida prende como un fósforo. O prende él también, porque hay hombres así, con la voz, explotan y todas esas cosas. Falta de vivir el mundo espiritual, que es un mundo de paz y amor. Alabado sea su nombre. El mundo espiritual esa es la característica, es un mundo de paz y amor. ¿Amén? Amén. Entonces la oración activa todas las cosas. La oración me liberta a ese mundo, me introduce en ese mundo, me da libertad del mundo exterior y me introduce a un mundo espiritual que es más real que cualquier cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, Dios nos recrea esto a través de su palabra para que tengamos fe y creamos. ¿Sí? Porque si usted quiere tener fe y creer, tiene que estar de cabeza entre el mundo espiritual, buscar las cosas de arriba, dijo Pablo de esa manera. Entonces, vamos a ver la libertad que trae la oración. La podemos ver en el siguiente suceso poderoso. El capítulo 12 es uno de los sucesos que me encanta leer. Yo me lo leo una y otra y otra y yo digo, wow, y entre más me fascina de ver todo lo que pasó acá. En la cual Dios revelaba el poder del mundo espiritual materializado. ¿Sí? Ahora, ojalá uno quisiera ver así, pero resulta que Dios quiso acá mostrarlo, pero a veces uno no lo ve. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Y eso habla de una persona espiritual. Yo no ando por lo que veo, sino por lo que creo. Ese es el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar este suceso. Hechos capítulo 12. Vamos a ver lo que rodea este versículo 5. 12:1. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes. Algunos preguntarán, pastor, pero Herodes, yo leo que Herodes persiguió a Cristo. Herodes estuvo en la muerte de Cristo. Y ahora aparece aquí con los discípulos. ¿Qué tipo que es eterno o qué? No. Este es el tercer Herodes. El primer Herodes era Herodes el Grande, el que persiguió al Señor Jesús para matarlo, que mandó matar una cantidad de niños. El segundo rey era el famoso rey Antipas. Fue el que estuvo en la muerte del Señor ahí relacionado. Pero este rey es el rey Agripa. No el rey que tiene gripa, no, Agripa. ¿Sí? Y así era su nombre o su descendencia. En nuestro caso, así le dice la Biblia, lo llama el rey Agripa. Y este rey dice que un día endemonió, ¿sí? Y dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y el maltrato aquí no es como el maltrato que a veces le dan a uno verbalmente, o un golpecito, una cachetada, una patadita a la suerte. Bueno, aquí ese maltratar no es eso, ese maltratar es en el griego, hermano. ¿Sí? Y es una palabra griega bastante cruel. Y aquí podemos hablar como hablan algunos jóvenes aquí, o por no decir todos, aquí en la cadera. A todos le colocan algo que dice rey. Uy, aquello está re bien, aquello está re, aquí podemos decir aquí está re mal. Aquí era para tratarlos re mal. Tan re mal que lo llevaba ¿a dónde? ¿A qué? ¿Quién se acuerda? A la muerte. Oye, hay que leer la Biblia. Tan re mal lo trataba que los mataba. Si no, pregúntenle al versículo 2 que dice,
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Imagínense qué maltrato. Esto no era maltrato, era matarlo más bien. Herodes ese día amaneció endemoniado y dijo: voy a matar a cuanto cristiano encuentre. Y tomó a un hombre llamado Jacobo. Permítame decirle quién era Jacobo acá. Jacobo no era el hermano del Señor que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, no. Este Jacobo era el hermano de Juan, apóstol, el escritor de la carta de Juan, del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que un día en una escena dice que Jacobo y Juan le dijeron al Señor, ellos llamaban a los hijos del trueno? Dijeron: Señor, hagamos que descienda el fuego del cielo y mate a este poco gente. ¿Sí? Este fue el Juan que perdió su cabecita ese día, ¿sí? El hermano de Juan. Pero Jacobo, el hermano del Señor, que era el apóstol de la iglesia, no era ese, porque usted más adelante encuentra otro de Jacobo. ¿Fue que resucitó y no me di cuenta? No. Él es Jacobo, el pastor de la iglesia, al cual Pablo habla, y que fue de Jacobo, y Pedro, así. Bueno, entonces, para darle algunas explicaciones, porque a veces no saben ni qué es lo que está pasando en la palabra de Dios. Sigamos. Entonces dice: y viendo el rey Herodes, ¿no? Herodes Agripa. Y viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, procedió a prender, a tomar, a apresar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando se dice que eran los días de los panes sin levadura, era una fiesta que iba conectada a la fiesta de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura también hacía que la gente se preparara en oración y ayuno para luego participar de la Pascua. Entonces eso era como preparar su cuerpo para esa festividad impresionante que era celebrar la muerte y resurrección del Señor, la celebración más grande para los judíos y para la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La celebración más grande y más poderosa. El día que ustedes sepan que ese día nació de nuevo, ese día haga fiesta, celebre y hágale fiesta a todo el mundo porque está alegre, hermano. Eso sí es un gozo en el espíritu de verdad y no en la carne. Porque lo otro es en la carne, los cumpleaños en la carne, pero usted quiere que le felicite, que le den, que le hagan. En cambio, cuando usted está lleno del espíritu, quiere dar amor, quiere dar gozo, paz, vida. Eso es una persona llena del espíritu, siempre quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí es donde entiende el versículo mayor es dar que recibir, porque la persona que entiende eso está llena del espíritu. Si alguno de ustedes me dice: no, esto te pide mucho, usted está lleno de la carne, hermano. Porque si le dice que mayor es dar que recibir, yo le voy a enseñar a usted a dar entonces. Y recuerde que no le pido para. Eso se trata la vida espiritual. Hasta que no la entendamos no salimos de ese hueco. Y eso es lo que Dios quiere llevar a esta preciosa iglesia, que la tiene preparada 50 años en este lugar para hacer una explosión impresionante de vida espiritual aquí en la Calera, hermano. Dígale a su hermano: basta ya los 50 años, dígale. Empecemos de cero ahora. Eso quiere hacer Dios, hermano. Cosas grandes y poderosas que nuestros ojos nunca han visto. Pero nos toca salir de eso, ¿sí? De tanta cosa, estar peleando por una cosa que por aquella. No. Vamos a pelear con el diablo a través de la oración, de la búsqueda de Dios para ganar las almas para el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces, eso está marcando, esa fiesta duraba 7 días, ¿sí? Estaba terminando ya la fiesta de los panes sin levadura. Y estaban empezando, se cree que era como ya el viernes en la tarde cuando Pedro fue arrestado, porque empezaba la Pascua, ¿sí? Y eran 7 días. Entonces, eran 7 días de uno y 7 días de la otra. Iban conectadas las dos fiestas. Continuemos, hablando del pueblo judío, ¿no? Entonces, el versículo 4 continúa diciendo: y habiéndole tomado preso, ¿a quién? A Pedro, ¿no? Le puso en la cárcel. Y mire lo que pasa, dice: entregándole a 4 grupos de soldados. ¿Cuántos 4 por 4? ¿Quién sabe multiplicar? 4 por 4, 16. 16 soldados. ¿Y por qué han tomado preso al ladrón más, al peor asesino de la historia, ¿no? Lo metieron en una cárcel de máxima seguridad. Colocaron 16 soldados para que no me lo deje escapar, le dijo a Herodes Agripa. Porque lo mato después de la Pascua. Esa es la celebración que vamos a hacer. Muy parecido a lo que hicieron con el Señor Jesús. Era una sentencia impresionante, hermano. Entonces, dice el versículo, la parte B. Dice así:
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, dentro de 7 días Pedro se muere y lo metieron allá. Y seguro que Pedro dijo, bueno, entonces voy a aprovechar aquí para celebrar la Pascua bien rico, ¿sí? Y Pedro tenía sentencia de muerte, él sabía que lo iban a matar, porque ya le han matado a otro compañero de él. Entonces, dice ahora aquí el versículo 5, que es el texto base, el texto que encierra toda esta enseñanza acerca de la oración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, Pedro estaba allí, pero la iglesia hacía algo que debemos hacer usted y yo. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar o continuamente oración a Dios por Pedro, por él. El poder de la oración. Lo que los hermanos no sabían, y yo creo que ni Pedro y nosotros nos estamos dando cuenta hoy, es que la oración no solamente iba a liberar a Pedro, sino que estaba llenando cada día de vida espiritual a la iglesia. Porque la oración nos llena de vida espiritual. ¿Cuánto lo creen? Eso hace la oración, eso hace. Yo le preguntaba a alguien, ¿por qué Dios nos hace que oremos? Y Él puede darnos las cosas sin que oremos. Y digo, sí, Él puede dárnoslas, pero nos convertimos en unos flojos. Es como si yo tomara yeprea toda hora y le diera todo y no lo colocara a lavar loza, barrer, a trapear, a hacer oficio, lo vuelvo un vago allí. Y Él nunca se va a llenar de fuerza para cobrarle a su esposa cuando se case. Ni nada, eso es lo mismo de ser Dios con nosotros. Porque no nos puede dar las cosas. Dice que no tenemos necesidad porque ya las sabe, pero quiere que vayamos donde Él. ¿Por qué? Porque nos quiere llenar de su poder. ¿Está entendiendo la oración, hermano? ¿Por qué es tan necesaria? Ahora ruega a los hermanos y que el hermano ore. Por favor, ore, hermano. ¿Qué cosa, no? Porque un joven, a veces la mayoría de los jóvenes no los de aquí, están debilitados y cualquier cosa los arrastra. Ay, una chica pasó ahí y me mató. O un chico, ay. No digo de ellos, no digo de ellos. ¿Por qué? Porque falta de oración. Yo le enseñaba ayer acerca del noviazgo y le decía a un chico que la tiene clara. Cuando ve a una chica, un chico hermoso, dice, Señor, ¿ese es para casarme o no? De uno lo primero que hace, pero un chico lleno de carne, ay, tan lindo, yo me caso como 6 minutos tiene de la iglesia, pero yo me caso con él. Está lleno de carne y nada de vida espiritual. Amén. Así es. Ay, me pareció visto un lindo gatito. Pero cuando está lleno de vida espiritual, está muy lindo, pero Señor, ¿ese es mío? Amén. Amén, amén. Esa es la oración. Continuemos. Y de seguro que Pedro estaba lleno de la oración. Oraba y oraba también allí en la cárcel. Habrán dificultades, hermano, en la vida. ¿Quién no pasa por una dificultad? Pero debemos orar. ¿Para qué debemos orar? ¿O por qué? Porque la oración trae libertad a nuestras vidas. Trae libertad. La oración nos llena de esa libertad, de esa paz en Cristo el Señor. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, se cumplen los 7 días de la Pascua. Pasa la Pascua. Y Herodes dijo, hoy me raspo a Pedro. Hoy Pedro se muere. Estaba ya a punto de sacarlo. ¿Sí? Y Pedro quizás no dijo como hacen algunos de nosotros, uy, ya se cumplió el día del pago del agua y no había plata. Ay, Señor, ¿ahora qué hago? Llamemos al gota a gota, ay, gota a gota, venga. Pedro no dijo eso, Pedro dijo, ahora van a ver cómo se encontraba Pedro, faltando unos segundos, unos minutos, unas horitas para salir de la cárcel, para ser decapitado, ser muerto de espada, no sé cómo le iban a matar. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, dice, aquella misma noche estaba Pedro llorando, gritando, alarmándose, desesperado, diciendo, Dios mío, ayúdame. Amén. ¿Cómo estaba Pedro? Y relajado, lo dice la palabra que estaba relajadísimo. Pastor, y no dice, vamos a mirar qué sí lo dice. Hay que extraer el pensamiento de ahí. Más adelante vamos a ver. Más adelante le muestro la partidita. Se la digo de ya. Se había quitado sus chanchones, sus zapatos. Tú solamente lo haces una persona relajada. Porque si usted duerme con ropa y todo, se cansa. Pero usted quita la ropa, los zapatos, porque así estaba Pedro durmiendo, lo dice la palabra. Pedro estaba allí durmiendo, no estaba desesperado, gritando, Dios mío, ¿ahora qué hago? Se me acabó el mundo. No, él no estaba haciendo eso, porque estaba, ya supongo que ya había orado un rato,
estaba descansado, oró de seguro en la madrugada anterior, entonces por eso estaba cansado, ¿sí? El caso era que él estaba ahí tranquilo. Entonces, eso es lo que la Biblia está mostrando de Pedro. La parte B dice, el versículo 6, dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Como ya dije, era una cárcel de máxima seguridad. Ahí era imposible escapar. Y habían dos soldados. Venga, miramos esta escena. Venga rápidamente para acá. Venga, Pedro estaba sentado, Pedro estaba durmiendo ahí, pero un soldado acá encadenado a él y el otro soldado al lado de allá. Venga, para acá rápido, niño, venga. Rápido, pero corra, mijo. No gusta que eso, corra. Allá, hágase al lado allá, encadenado. Pedro, cuéntese a dormir. Nosotros no podíamos dormir. ¿Sí? Los soldados vean a este, ¿ah? Está que lo pelan y ya que es que durmiendo, hijo, ¿qué hago? Y el zapato, ya porque está Pedro. Y los soldados aquí sufriendo. Y el otro durmiendo, ¿qué? El otro durmiendo. Los soldados, ya, ¿qué cosa es esta? Este tipo lo van a matar y mira lo que tan ronca como una marrana. Eso solo lo hace una persona llena del Espíritu de Dios. O sea, una persona llena espiritualmente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Soldados al lado y lado encadenados a la mano, no se huele a nadie. Eso muestra la escena, hermano. ¿Cuántos les gustaría llevar una vida así? ¿Cuántos? Ore. Esa es la respuesta. Ore. Busque al Señor. Pero no, dedicamos a otras cosas. Novelas o cosas por ahí raras, a pensar en las cosas del mundo, ¿sí? A sufrir. Entonces, era imposible escapar de allí. Y asegura Herodes, su primo, porque se ve que Antipas era primo de Agripa. Seguro su primo le ha hecho pilas con esos cristianos. El líder de ellos lo enterramos en una tumba. Hermano, hicieron una jugada que no sabemos si fue que escapó, lo robaron, pero el caso fue que, no sé, pila con esos cristianos. Y entonces Agripa dijo, este tipo es de los más cercanos a él. Entonces, mal favor, vamos a decir es que se va a escapar. Y donde le monta tremenda seguridad, 16 soldados. ¿Sí? Lo encerró, mejor dicho, era imposible. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Amén. Por difícil que sea su problema en este momento, para Dios no hay imposibles, hermano. A menos que sea un plan de Él para llevarlo a algo mejor. Porque eso he visto de Dios. Cuando Él no me soluciona una situación difícil, es porque quiere darme algo mejor. Eso lo he visto durante 23 años de vida cristiana. Escuche. Lo que Él no me soluciona ahora, yo algo quiere este Señor. Y por eso, en vez de entristecerme, me alegro. Porque algo va a pasar mejor. Si no se soluciona aquí, porque algo mejor viene. Y ¡pum! Claro, para eso. Ahora sí entendí, Señor. Amén. Eso hace la vida espiritual. Eso hace cuando yo oro y entiendo todo esto. Pero si no, vea, ya no me corresponde el Señor, vea. Empieza uno a chillar como nada. Pero estaba refresco ahí. Entonces aquí ya en el versículo 7, antes de leérselo, comienza el mover espiritual. Comienza a suceder lo que uno no ve muchas veces, o pocas veces ve eso, pero que está pasando. Como dice la canción, aunque no te pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Quiero decir, en tu problema, Dios hoy está obrando, hermano. Usted no se da cuenta, pero Dios está obrando para bien tuyo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está trabajando, así que descanse y relájese. Póngalo a trabajar a Él. No trabaje usted. Descanse. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces aquí comienza el mover espiritual. Y entonces el Señor hace que esto se materialice para que nosotros creamos. Muchas cosas que Dios permite que las podamos ver. Para que entonces creamos, porque a veces si no vemos no creemos. Nosotros somos así los seres humanos. Miren lo que va a pasar aquí en vivo y en directo, ¿sí? En esta escena, versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Wow, aparece un ángel en escena. Los ángeles son del mundo espiritual, pero Dios le da la oportunidad a algunos de ellos de materializarse. Y se materializa, se deja ver. Dice que entonces una luz resplandeció en la cárcel. ¡Buf! Se prendió la luz allí en la cárcel. Porque eran mazmorras, eran oscuros, no había luz. Eso era oscurísimo. Dice que
Se prende la luz allí en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Escuche. ¿Sí? El ángel tiene que ir a llamar a Pedro, mano, pero roncaba eso. Menos que Pedro pensó que eran los soldados. ¡Ey, Pedro, man! Al último ya, Pedro vio que era un ángel. ¿Sí? Levántate ya. Llegó la hora de tu libertad. Eso le estaba diciendo el ángel ahí. Entonces, Pedro no estaba preocupado, reitero, sino que estaba descansando porque había orado todo eso. Pedro no estaba diciendo, llámalo y te van a matar. No, él estaba confiado en su Señor. Le voy a regalar este versículo de Proverbios 28:1 para que usted lo recuerde siempre. Proverbios 28:1, que es la vida del justo, parte de la vida del justo. Proverbios 28:1. ¿Quién sabe el versículo? Yo no me lo he aprendido todavía de memoria este versículo. Muy bonito. Huye el impío, o sea, el que anda sin Dios, sin que nadie lo persiga. ¡Ay, auxilio! ¿Pero qué pasó? No, ¿cómo que me está persiguiendo? No viene nadie. Sí, yo siento los pasos de que alguien viene. Y resulta que nadie es. Eso es lo que la Biblia está mostrando. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Dice, mas el justo. ¿Qué pasa con el justo? Está confiado, pero ¿cómo? ¿Quién ha visto un león en un lugar de que se hace así? Se acuesta así, comienza a remagiar. Porque es la fiera más grande de la selva. ¿Sí? Cualquier animal que vea un león dice no. Dios le ha dado la potestad a ese animal de ser el más fuerte de todos. Entonces todos los animales, ¿sí?, le temen a él. Y él está confiado ahí como un león. Así debemos estar usted y yo. Usted preguntará, pastor, ¿y por qué yo no estoy así? Le respondo, porque no oras. Porque poco oras. Porque no buscas al Señor. Te la pasas en otro cuento metido. Si son las 11 y 12 de la noche, al menos que estés haciendo algo importante, porque a veces nos toca. Y estás quizás viendo una novela ya, estás embaladísimo, encartadísimo. ¿Por qué no te acuestas a dormir en vez de estar ahí? Mejor descansas y madrugas a orar. No va a levantar la mano, pero ¿cuánto le gusta la novela de las 10 de las 11? Ay, yo, pastor, usted supiera tan rica que tiene que dejar ahí, está bregado, hermano o hermana. Sí, porque eso no te va a llevar a ninguna parte. No te va a hacer un gigante espiritual. No podrás estar confiado como un león, sino vas a estar asustado como cualquier animalito por ahí. ¿Sí? Asustado ante cualquier circunstancia, una enfermedad, una mala noticia. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? ¿Qué pasó eso? ¿Sí? ¿Y qué? Aún ante quizá la muerte de un hijo que para un padre es durísimo. Tenemos que estar firmes en el Señor y decir como dijo Job. ¿Cómo dijo Job? ¿Por qué? Porque Job dijo así. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito, alabado sea el nombre de Dios. Escuche. Usted como padre, como madre, tiene derecho a llorar y brincar por un hijo, pero también tiene un derecho dado Dios de decir, Jehová dio, Jehová quitó, Señor. ¿Qué podemos hacer? Amén. Amén. Y si amo a mis hijos, Dios sabe cuánto los amo. Y si era capaz, daba mi vida, y usted también. Me dice, y su hijo necesita la sangre tuya. Digo, listo, toda, tómela. Yo ya viví lo que había, si no he vivido, la doy. Porque somos los padres. Pero si Dios dice, no, es que lo necesito es a él ya, listo, Señor. Aquí descanso. Y usted me preguntará, claro, como no lo ha vivido, sí lo viví. Lo tuve muerto en mi brazo del mayor. Porque Dios lo sabe, y usted lo debe contar. Y el Señor, usted me lo dio y usted sabrá qué hacer con él. A los 20 minutos, 10 minutos salió vivo otra vez. Descansando. Y si hubiera llevado, aquí estuviera predicando lo mismo. Confiando siempre en él. Porque el justo está confiado como un león, hermano. Pero vuelvo y reitero, esto no solamente lo hace haber creído en Cristo. El creer en Cristo, usted lo lleva es al cielo de viaje directo. Pero la vida aquí sigue en la tierra y tenemos que vivirla llena de su poder a través de la oración. Si no, no. Si no, no. ¿Amén, muchachos? ¿Sí? Entonces, sigue diciendo acá la palabra de Dios, el versículo 7, dice que le despertó, levántate pronto. Y aparte ese del versículo 7 dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Escuche,
se le cayeron las cadenas de la mano. Rápidamente, venga, llevaré para acá. Rápidamente, el otro actor, ¿dónde está? Rápido, rápido, hermano. Ahí Pedro está dormido. Venga, rápido, otro para acá. Venga usted, Mariana, rápido, rápido, rápido. Venga, hasta usted, rápido también. ¿Sí? Hágase por allá, coja a Jeffrey de la mano de ella, le mata que está encadenada con él. ¿Sí? Ella es el ángel. ¿Sí? Pedro está dormido. Le toque a Pedro. Dígale, Pedro, párese, dígale, Pedro, déjame. Pedro, ya, párese, Pedro. ¿Sí? Entonces los ángeles estaban ahí. Yo soy vigilante y aquí algunos han sido vigilantes. La empresa que es sabia, escuche, porque también sé de empresas, no coloca a un solo vigilante en un lugar de noche, coloca a dos. ¿Por qué? Eso era una táctica de guerra, eso lo dicen los libros. Porque hay que colocar dos. Si usted coloca a un solo vigilante de noche, por cristiano, por honrado que sea, va a llegar un momento en la vida, si sea 3-5 segundos, se cabecea uno. ¿O no, hermano Diego? Usted que es un hombre de Dios. Usted no puede durar las 24 horas porque tiene que ir a menos, si sean, como llaman en el sueño, el que va con el conductor. ¿Microsueño? El microsueño. Y ese microsueño viene un ladrón y le coloca una arma en la cabeza y le dice, quieto, papá. ¿Sí? ¿Por qué colocan dos? Cuando hay dos, cuando yo fui celador en un río 5 años y una empresa 1 año. Y ese consejo se lo digo al ingeniero. Le dije, ingeniero, yo lo estimo mucho, usted es mi amigo. Si quiere que ese lugar le permanezca, porque era que era un ladronismo, hermano, en ese pueblo, Dios mío. Usted parparía cuando ve los ojos, yo le he robado las cejas, es una nieve. Es impresionante, hermano. Entonces, yo le dije, ingeniero, porque la primera noche me tocó estar así, ya, ladrones, gamines, y Dios mío, y yo no pasa, venga, ingeniero, le dije, ingeniero, coloque a dos y nosotros se vuelve un caos, hermano. ¿Y por qué dos? Entonces le expliqué lo que le va a explicar a usted. ¿Por qué dos? Porque cuando hay 2 celadores de noche, ¿qué pasa, hermano? Díganme usted, ¿qué hacen los dos? ¿Qué convenio hacen? Duro. Uno descansa mientras el otro... No, diga la verdad, uno duerme y el otro está despierto, el que otro descansa, el otro está dormido. El uno duerme y el otro queda despierto. Eso es un trato que hace internamente uno. No me sirve a su jefe. Eso estaban haciendo estos dos. El uno dijo, uy, tan rico, yo me le pego a Pedro. Yo, tranquilo que yo vigilo acá. Y luego se tornean. Por eso la empresa que es sabia coloca 2 celadores de noche. La empresa o el ingeniero o el director de la empresa que sea, perdón la expresión, bruto, coloca solamente a uno y lo pones a dormir porque por buen trabajador que sea, va a llegar un momento en la noche que ¡pum! Va a cabecear. Microsueño de a veces 2 horas. Porque si un conductor se duerme 5 segundos, se la dormía a la tierra y sentado es 1 hora que se le pasa. Yo era muy responsable y yo me quedaba cuando me quedaba tantico, yo voy a descansar tantico, como les digo Diego, va a descansar. Y yo, 1, 2, va a descansar tantico. La 1, uy, acá me dormí 1 hora, uy, que me robaron la sed, ¿qué pasó? Bueno, entonces estos 2 se pusieron de acuerdo. Esta se quedó dormida también, duérmase. ¿Sí? Ese estaba despierto, pero la Biblia dice que las cadenas se le cayeron y este ni siquiera se dio cuenta. Porque él estaba en lo natural, pero este era un momento espiritual. Y el natural no sabe las cosas del espíritu. Por eso Pedro se le voló y él ni cuenta se dio. Entonces Pedro sale con el ángel de la mano, y es ahí, hasta ahí. Listo, ya, siéntese. Paren los dos. Ya vieron la escena, más o menos quería recrearla para que tuvieran idea de lo que está pasando acá. Porque aquí está pasando algo espiritual. Hay cosas espirituales que pasan, se harán realidad, y Pedro lo va a decir en este momento, adelantico lo va a decir Pedro. Entonces que el ángel se presenta y las cadenas se le cayeron de las manos, dice la parte última del versículo. Y le dijo el ángel a Pedro, vístete, que es la palabra ciñete, y ponte los zapatos o las sandalias. Porque le digo, Pedro estaba relajado, estaba durmiendo más cómodo que ni el soldado de la valla que estaba dormido. ¿Sí? Porque el soldado se no hay que quitar los zapatos, uno no hay que quitar los zapatos. Tiene que ser muy descarado uno ya como celador para quitar los zapatos y la camisa y quitar todo ya. Eso ya es descaro. ¿Sí? Porque yo también fui celador, hermano. ¿Sí? Y algunos de ustedes aquí lo han hecho. Entonces dice ahora que y lo hizo así. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto, porque hace frío afuera. Ese lugar era muy frío de la noche. Y sígueme, le dice el ángel a Pedro. Entonces, el versículo muestra una visión. O sea, las visiones de Dios son del mundo espiritual. Dice el 9, y saliendo a donde a la calle, le seguía, pero no sabía que era verdad
lo que hacía el ángel. Pedro estaba todavía ahí sin entender, ¿sí? Sino que pensaba que veía una visión. Pero Dios se la reveló a Pedro a través de muchas visiones. Él vio lienzos, vio cosas así, cuando la cuestión de Cornelio y todo esto. Y él pensó también que era una visión, ¿sí? Que estaba viendo. O sea, una visión es algo del mundo espiritual materializado. Esa es la palabra para entender lo que es visión, ¿sí? Hablarlo así castizamente. Es algo de lo espiritual materializado. Pero resulta que esto, aparte de ser materializado, era una realidad del mundo espiritual puesta en el mundo natural. Lo mismo que el Señor Jesús. El Señor Jesús es una realidad espiritual puesta y vivida en el mundo natural. Amén. Ese es el Señor Jesús. Lo mismo, y así todo pasa aquí, porque Jesús trajo el reino a nosotros. Entonces ese reino pasa lo mismo. Por eso usted aquí tiene que saber eso. Y eso tiene que ver con mucho en todos los aspectos. Escuche, en la guerra espiritual, en todo eso, usted tiene que activar esos poderes, ¿sí? Activar eso, creer para que se haga. Me explico. En una ocasión, estaba yo le he contado a la iglesia, pero algunos quizás no estaban. Estaba ayudando a una persona que la noche anterior había estado endemoniado hasta los ojos, peor que el gadareno, levantando una cepa de un árbol así como de 3 metros, que hizo pesado al menos toneladas, y el tipo las paseaba como un bebé, endemoniado. Al otro día fui a evangelizarlo porque tenía que conocer a Jesús. Fui a evangelizarlo y claro, como él ha hecho pactos satánicos y todo por internet y todo eso, con internet, muchachos, ¿sí? Pactos satánicos. Entonces, él inmediatamente, apenas llegué, los demonios lo rodearon. Y él comenzó a temblar. Yo le dije, ¿qué pasa, Daniel? El marido de Yuri le pasó esto. Entonces yo le dije, ¿qué pasa, Daniel? Dijo, pastor, hay demonios por toda parte. Y no me dejan hablar y no me dejan oír lo que usted me está diciendo. Yo le dije, listo, vamos a decirle a Dios que traiga unas cápsulas, una para usted y otra para mí, para los dos poder hablar, que los demonios queden. Le dije, Señor, envía unas cápsulas para que nos encapsulen ahí y los demonios no molesten. Y literalmente sentí cuando eso cayó. Y él las veía, él decía, pastor, veo las cápsulas. Y los demonios ya no es como un vaso, ¿sí? Nos metió el Señor ahí y listo. Eso es activar el mundo espiritual, hermano, ¿sí? Porque es una realidad. Lo que le estoy contando no es algo místico, es una realidad del mundo espiritual que es más real que cualquier cosa. Yo quiero que usted entienda eso. Cuando usted entiende eso, entonces usted sale de este mundo natural y empieza a vivir otra dimensión, que es lo que Dios quiere. Para usted quizás parezca locura, pero es una realidad. Usted puede decir, pastor, los demonios no existen. ¿Que no existen? Los demonios existen. Yo soy poco demoníaco, o sea, poco metido en eso. Pero la verdad es que los demonios existen. Que no tenemos a echando fuera demonios o que aquí no, pero la verdad es que los hay. Si no, pregúntele al Señor, y todavía andan por ahí, ¿sí? Y contra un cristiano realmente metido con Dios no puede. Y no es que de pronto el cristiano no tenga poder, solo que si no ora, si no busca al Señor. Pues. Entonces, dice que Pedro creía que era una visión que veía, pero no, era algo, era una realidad materializada del mundo espiritual. Entonces, Pedro dice, y saliendo versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, porque en cada puerta los 16 soldados lo habían regado en toda la cárcel, ¿sí? Con Pedro habían 2, luego habían una primera puerta que era una guardia, luego la segunda, eran 3 guardias. Más o menos se cree que había entre 5 y 4 soldados en cada guardia, aparte de los 2 que estaban con Pedro. Los 16 estaban regados allí, ¿sí? En toda la cárcel. Dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. La puerta también era de hierro y tenía cadenas, pero entonces se abre porque el Dios espiritual, Dios que tenemos, es muy poderoso para todo. Entonces, eso es lo que está pasando. Era imposible, reitero, salir de aquel lugar. Dice el versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Hermano, cada que en usted y en mí pasa algo, Dios nos responde una oración y todo, ha sido Dios actuando en el mundo espiritual, solo que no lo hemos visto. Pero Dios ha actuado de una manera impresionante. Y usted no se imagina cuántas cosas han tenido que pasar y hacer Dios para que su milagro se realice.
Han sucedido muchas cosas del mundo espiritual al mundo natural para que usted pueda haber realizado eso, solo que como no lo vemos, por eso cuando recibo un milagro de Dios, diga, Señor, gracias, no sé cuántas cosas tuviste que mover para responderme a mí, pero lo hiciste. Pues tú no sabes el trabajo que se gasta Dios, ¿sí?, haciendo todo esto para que las cosas sucedan. Todo esto a través del poder de la oración. El poder de la oración activa todo el sistema espiritual que hay. Por eso Isaías 43:13, miren lo que dice Isaías 43:13 hablando del Señor. Isaías 43:13. Antes que hubiera día, yo era. Yo creé el sol, en pocas palabras, yo creé las estaciones y todo. Antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie. Humanamente era imposible que Pedro se volara. Pero lo que Dios va a hacer, ¿quién lo puede estorbar? Dios nos está invitando a que creamos en su poder. ¿Cuánto lo creen? Amén. Creamos en lo que Él puede hacer. Por tanto, si no sucede es porque Él sabrá por qué no lo hace. Pero tenemos que entender y descansar en eso. Si no, nos morimos. Nos enloquecemos. Pero solamente usted lo podrá lograr a través de que usted empiece a tener una conexión verdadera con Dios. Y hacer, reitero, oraciones realmente que lleguen a Dios. Porque hay oraciones que no llegan a Dios. Allí estuvimos en Vianney y nos hablamos mucho de la oración. Y a veces hacemos oraciones diabólicas. ¿Sí? Como por ejemplo, Señor, quita al brujo, que el brujo se convierta o que se muera. Es una oración diabólica. ¿Sí? ¿Cómo? Si es que entonces a Juan y a Jacob Dios le ha dicho al Señor, sí, claro, oremos para que esta gente se muera. No, Señor, digo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo quiero que la gente se convierta a mí, no que se muera. Y oraciones por el estilo, por ejemplo, Señor, tú sabes todo lo que Él me ha hecho, Señor. Tú sabes lo que sufro con ese hombre, Señor. Es una oración diabólica. Dígale, Señor, yo considero que es que ese hombre sufre por causa mía. Por eso está así, porque no tiene la capacidad como cristiana o como cristiano de enseñarle a él lo que es la vida cristiana, para que se goce al verme caminar. Esa es la oración que llega. Este mes vamos a hablar duro de la oración, vamos a aprender cómo orar de verdad. Porque si no te llevarás años orando y no pasa nada, porque oramos sin tener el conocimiento real de la oración. Entonces, ahí donde Pedro recibe la libertad. La oración activa la mano de Dios. La oración hace que la gloria de Dios se suscite en favor nuestro. Pedro se encontraba en prisión. Miren lo que pasaba con Pedro. Saqué un resumen. Escuche bien. Habían 16 soldados. Habían 3 puertas de hierro. En cada una 5 a 4 soldados, fuera los 2 que tenía pegados a sus manos. Entonces 2 soldados encadenados a su lado. No había forma de salir. Pero Dios viene y lo libera. Porque el poder de la oración, reitero, activa la gloria de Dios. Y hace que usted y yo comprendamos muchas cosas que quizás no entendemos. Y para ir finalizando, hermano, le hago una pregunta. No levante la mano a respondérmela, pero le pregunto: ¿qué prisión tienes? ¿Qué sientes en tu vida? Que dices, esto es difícil, no puedo, uy, Dios mío, es una prisión en la que estás. Porque si eres hijo de Dios, no puedes decir que esto no se puede, porque todo es posible para Él. Entonces estás en otra dimensión. Te falta entrar en la dimensión de decir, Señor, yo sé que eso está duro, pero tú lo puedes, Señor. Tú eres capaz de hacerlo. Con pensar así, con nacer así, ya usted está libre, hermano. No, es que no se puede, es que es difícil. Me dice mucho una hermana que aconsejo mucho, no, y acá, pastor, es que es difícil. Y le pone canción y música, es que es difícil. Y usted la difícil, y le digo, y le hablo duro. Usted la difícil, sin vergüenza, porque usted no ora. No ora, se la pasa haciendo otra cosa menos orando, tienes que sufrir. Amén. O ay, ay, ay. O dura esta palabra. ¿Qué cadenas tienes? ¿Sabe de qué hablan las cadenas? De los vicios, de las mañas, de los pecados que tienes y no has podido salir de ellos. De eso hablan las cadenas. ¿Qué tienes? ¿Qué problemas tienes? Y perdone que me meta en su vida sexual, pero ¿qué problemas sexuales tienes que no has podido salir? Son cadenas que tienes puestas.
¿Qué te oprime? ¿Qué te oprime? Pasas noches que no puedes dormir, ¿no sabes por qué? Quizás sea Dios que te dice, párate, dormilón, a orar. O esas son cosas. ¿Qué te oprime? ¿Usted cree que uno en una cárcel, encadenado y con dos tipos ahí al lado, eso es opresión? Y Pedro no estaba oprimido, Pedro estaba foqueado. ¿Sí? Foqueado. Me decía un día un hombre, y lo he escuchado de varios ya, pastor, ¿sabía usted que es que a mí se me acercan los demonios y me oprimen? Yo, sí, que yo sepa, un hijo de Dios, cuando un demonio se le arrima, el demonio sale corriendo, porque no puede soportar la gloria de Dios en el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y entonces, ¿por qué es al contrario? Me tocó decirle a un hombre que supuestamente sabía mucho. Sabía tanto que me dijo, uy, que noche me oprimieron los demonios. Yo pensé que usted era el duro. O sea que los demonios lo dañaron a usted en vez de apretarlos a ellos. Cuando los demonios vieron a Cristo, dijeron, no nos atormente. ¿Dijeron así o no dijeron así? Cuando hablaron de Pablo, le dijeron a los hijos de Seba, a Pablo sabemos quién es el tipo, nos ha dado unas cascadas. Pero usted no sabe quién sea. Pero el que es hijo de Dios, cuando un demonio se le arrima, el demonio es el que sufre, no el hijo de Dios. ¿Y sabe entonces por qué si estás sufriendo? Porque estás en prisiones, en todas cosas. Estás ahí, te están oprimiendo. Porque crees que solamente con ser hijo de Dios basta. Hay muchos cristianos que rechazan el ayuno. Aún la misma oración dice que ¿para qué orar? Ya el Señor lo hizo todo, ¿sí? Pero usted lo ve todo amargado, todo lleno de situaciones, sin entender la vida. Y es porque no permite que a través de la oración entre en el mundo espiritual para entender todo y no matarse su cabecita. La oración es muy necesaria, sino porque el Señor Jesús lo hacía. Entonces, ¿qué prisión tienes? Me gusta aconsejar a la gente, me gusta, y siempre la aconsejo bíblicamente. Pero algunos no entienden mis consejos, porque esa persona, si no es espiritual, no va a entender el consejo bíblico. Y aquí ya he tenido problemas con algunos poquitos, no entienden los consejos porque se los aconsejo bíblicamente. Pero cuando siempre que termino de aconsejarlo le digo, pero tienes que orar, tienes que orar. Me gusta cuando alguien dice, pastor, ore por mí, sí, pero también vas a orar también. Pastor, ore por mí, usted se echa a dormir. No, el pastor está orando. ¿Sí? Ah, ya. También tienes que orar. ¿Sí? Lo que llaman oraciones prestadas. Oren por mí. Estas oraciones que hay aquí son peticiones que hacemos y oramos por ellas. Pero si usted ha hecho la petición ahí, digo, ay, hermanito, por Dios. No se engañe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se engañe. No se engaña, hermano. También tienes que orar. ¿O qué me dice que no? También. Echa la oración ahí. Listo, mi pasaporte, ya. Me puedo ir a hacer lo que quiera. Es la realidad espiritual. Chito, ¿cómo estamos? Chito dice que no hay ni un amigo en el culto. Qué dolor, ¿verdad? Pero bueno. Pastor, es que los amigos no madrugan. Sí, levante a su vecino, que es de punto bien, hermano. Invítele. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie.